es arquitecto y ha realizado diversos proyectos con materiales sostenibles. ¿Por qué decidió dedicarse a esta profesión? Que, bueno, es una profesión muy vocacional, escoger asignaturas que van a condicionar vuestro futuro a la hora de decidir a qué os dedicaréis profesionalmente. Pues yo empecé a escoger este tipo de asignaturas que me llevaban a perfeccionar esta profesión, dibujo, matemáticas, física, y al final pues es una carrera muy vocacional, tiene que gustarte. Los materiales que hemos elegido para nuestro proyecto, como el barro cocido, la madera o losas hechas de cáscara de mejillón, ¿de qué modo ayudan a ahorrar energía en una edificación? Digamos que la sostenibilidad en la construcción y en la edificación puede venir de dos maneras, ¿no? O de más maneras, ¿no? Hay muchas maneras de ser sostenible una edificación. Por lo tanto, siempre que utilices materiales de proximidad y naturales, y si pueden ser reciclados mucho mejor, estupendo. Por un lado, en cómo construyes, los materiales que utilizas, que sean materiales de proximidad. En su estudio de arquitectura, Salgado y Liñares participan en varios proyectos de viviendas sostenibles, aunque empezaron a hacer viviendas convencionales de hormigón. ¿Qué les llevó a cambiar esa forma de construir? Ningún material es malo, pero sí hay mejores y peores formas de utilizarlo. Hay muchos tipos de materiales para la construcción de viviendas, como materiales como el hormigón, hierro, acero, cemento, piedra. ¿Por qué estos son algunos de los materiales más usados hoy en día y no otros más sostenibles como la madera o el corcho? La madera es un material que llegó y que se está quedando. A la hora de elegir los materiales sostenibles que van a utilizar en una vivienda, ¿qué factores se tienen en cuenta y por qué? La sociedad está mucho más preparada para recibir soluciones de este tipo. No solo preparada, sino incluso concienciada. Pues hay mucha gente que además está concienciada con la sostenibilidad. Quiere vivir en lugares sostenibles. Su carrera ha llevado a hacer muchas construcciones sostenibles importantes y maravillosas y ha recibido bastantes premios. ¿Cuáles fueron sus proyectos favoritos y por qué? Cada proyecto es importante porque además te ayuda a hacer mejor el siguiente. Te reconforta mucho saber que el trabajo que estás haciendo y que el camino que escogiste es el correcto. En España no es muy frecuente ver construcciones realizadas con materiales sostenibles. ¿Qué diferencias hay entre el modo de construir de otros países con el de aquí y por cuál tiene usted preferencia? En España no había tradición de construir con madera, si bien ahora ya empieza a verla. Los públicos se están haciendo con madera íntegramente, incluso edificios de viviendas de muchas plantas se están construyendo con madera. Países nórdicos, en los que la temperatura y el aislamiento era mucho más importante, ya empleaban la madera, porque es un material aislante, es un muy buen material aislante, que nuestra tradición constructiva es fantástica y maravillosa y los materiales que utilizamos también lo son. La piedra también es un material de proximidad, es un material natural, es un material que además llevamos de alguna manera en nuestro ADN. Uno de sus proyectos, las Cabañitas del Bosque, son unos edificios construidos con madera que están situados en medio de los árboles. ¿Qué importancia tiene la integración de estas construcciones en el medio ambiente y qué beneficios tiene este modo de edificar? Lo que se hace nuevo complementa a lo que había, con rehabilitaciones, y lo que hace es darle una segunda oportunidad a edificaciones también que llevaban construidas mucho tiempo. Los árboles son muy importantes. Son los que nos permiten respirar, producen oxígeno. Cuando llegas a una parcela, cuando vas a hacer un proyecto, no necesariamente hay que cortar todo para llegar y ver la parcela limpita. Hoy en día, en la construcción de todo tipo de edificios, se utilizan grandes cantidades de materiales como el hormigón o el cemento, que son muy dañinos para el medio ambiente. ¿De qué manera cree que se podrían sustituir totalmente estos materiales por otros más sostenibles y eficientes energéticamente? Poco a poco se están empezando a sustituir. Es evidente que hay determinadas infraestructuras en las que va a ser más complicado y el tiempo lo dirá, pero seguramente no puedan llegar a sustituirse del todo. Va a ser mucho más ecológico trabajar con maderas de proximidad, fabricadas cerca y de árboles que nacieron cerquita de nosotros. A la hora de diseñar una casa, un edificio cualquiera, hay muchos materiales como la madera y el barro cocido y similares que cumplen las características necesarias para su construcción, como son el aislamiento térmico, la durabilidad o la resistencia.
¿Por qué cree que estos materiales no son tan utilizados aquí en Galicia o, bueno, en general o en España? La madera es un material perfecto porque tiene resistencia estructural, es un buen aislante, aún no tiene la capacidad aislante que puedan tener otros materiales como lanas minerales, como el corcho, pero se están haciendo productos derivados de madera que también las tienen, aislamientos de fibras de madera. Nosotros en el proyecto de Albeida, del proyecto que mencionabais antes de las caballitas del bosque, solo se utilizaron materiales naturales de proximidad, solo se utilizó madera, se utilizó piedra y se evitaron casi por completo, solo lo imprescindible para algunos temas de instalaciones, temas de plásticos y materiales derivados de hidrocarburos, que sí que es cierto que hay que ir eliminando poco a poco. Si tuviera que construir una vivienda en Galicia teniendo en cuenta nuestra climatología, ¿qué materiales elegiría y por qué? La gente dice que el agua y la madera no se llevan bien, pero los barcos siempre se hicieron con madera. Y hay barcos que tienen siglos que siguen funcionando y cumpliendo su función y están construidos con madera. Por lo tanto, hay que borrar de nuestro ideario popular que la madera y el agua no se llevan bien. La madera es un material que se comporta muy bien con el agua, pero hay que utilizarlo bien. Si no, sí que es cierto que si la humedad persiste, pues se lo pueden comer los hongos o se lo pueden comer los bichitos. ¿Qué es lo que puede hacer que la madera se deteriore? El clima es perfecto para el uso de la madera, pero hay que utilizarla bien. Bueno, como ya dijimos anteriormente, las cabañitas del bosque son unos edificios construidos con materiales sostenibles de proximidad y que están situadas pues en el bosque. ¿Qué fue lo que les dio la idea de empezar con este proyecto y por qué? Digamos que fue un proceso. No fue una gran idea momentánea, fue un proceso, un desarrollo que se hizo con la empresa responsable de ese hotel de naturaleza, de esas cabañitas. Fue una evolución, no una gran idea, sino un proceso. Como casi todo, las grandes ideas están muy bien, pero lo importante es el oficio, ir aprendiendo con cada pasito que se va dando, bien, y mejorando lo que hiciste anteriormente. Bueno, y ya para concluir, de aquí al futuro, ¿de qué forma cree que lograremos vivir en una sociedad más sostenible en el campo de la arquitectura? Se están dando los primeros pasos. La arquitectura es una parte más de un engranaje en esta sociedad en la que es importante que se den esos pasos. Se siguen emitiendo muchísimos gases de efecto invernadero, se sigue contaminando. Y eso no se está revirtiendo. Se habla mucho de eso, pero no se hace nada. En la arquitectura, pues sí, se está haciendo. Casas o cabañas, ¿qué es más respetuoso con el medio ambiente? ¿Una casa construida con una estructura masiva o con una estructura entramada teniendo en cuenta los materiales? Siempre que utilices materiales ecológicos de proximidad, que es muy importante, y con buenos aislamientos, eso es, digamos, el paradigma de la sostenibilidad. El uso de los materiales de proximidad, de los buenos aislamientos, es lo que define una edificación sostenible. Pero esos materiales pueden ser unos u otros. ¿De qué modo le preocupa el cambio de algún ecosistema por el uso para la construcción de algún material? Preocupa. Nos está pasando aquí en Galicia con el eucalipto. No necesariamente para el uso del eucalipto como material de construcción, que también se utiliza, pero aquí se están cambiando nuestros ecosistemas por la plantación de una planta que es foránea, que vino de fuera, para un uso muy concreto, que es o mayoritario, que es la fabricación de papel, y que está cambiando ecosistemas. Claro que se está cambiando ese ecosistema. En algunas zonas, no tanto aquí, pero también en algunas zonas las plantaciones de eucalipto lo eclipsan todo. Ese bosque no es diverso, tanto para la fauna como para el resto de la flora. Es un monocultivo, los monocultivos no son buenos. Ha dicho que los materiales hay que saber usarlos. ¿Qué consejo nos daría para saber utilizar mejor estos materiales? La manera, conocer el buen uso de todos los materiales puede realizarse a través de la formación. Si alguno de vosotros quiere o le apetece continuar con una formación
en la rama de la construcción, ya sea como arquitecto, como aparejador, como carpintero, como cualquier otra de las profesiones que abundan en este gremio, pues tendrá que formarse, estudiar mucho, aprender mucho y ver cómo se hace, cómo lo hacen, sobre todo los que lo hacen bien, para aprender de ellos y cada vez intentar hacerlo un poquito mejor. Es la forma de aprender y de aprender a utilizarlos. Usted realizó proyectos de viviendas sostenibles. ¿Qué tipo específico de materiales y estrategias usó usted para realizar estos proyectos? Bueno, materiales, como decía antes, podemos utilizar cualquier material siempre que sea un material de proximidad y que su coste energético no sea grande. Los aislamientos. Es muy importante que nuestras edificaciones se puedan mantener calientes o producir la energía que necesitamos para ducharnos, para el agua caliente, de la forma más ecológica posible y con el menos consumo posible. Para eso tienes que invertir en aislamientos, si pueden ser naturales y ecológicos, mucho mejor, pero es importante que sean buenos aislamientos porque una vez construyes la edificación, la vida útil de esa edificación es muy larga. Así que es muy importante que los materiales que utilices, los aislamientos que utilices, sean muy eficientes. Si además pueden ser naturales, muchísimo mejor. Antes ha hablado sobre el ahorro de energía. ¿Cómo impacta la construcción en el consumo energético? Durante la construcción, la energía que se utiliza es la energía para fabricar los materiales. Y por eso materiales de proximidad consumen menos energía que materiales de muy lejos que tienes que traer en camiones, en barcos, ¿no? Y eso es coste energético. Pues a la hora de construir, cuando ya estamos viviendo en nuestras casas, la energía que consumimos sobre todo es para mantenernos calientes aquí, fríos en otros lugares, ¿no? En los que hace mucho calor y necesitas también un ambiente saludable y de confort, para calentar agua para ducharnos y para agua caliente sanitaria para lavar los cacharros y para ese tipo de cosas. Y eso se consigue, por un lado, con aislamiento, haciendo que la energía que se produce dentro de la casa no se pierda, no se escape, por los cerramientos, y por otro lado, utilizando en la medida de lo posible energía renovable. Como ya he dicho antes, existen varios materiales sostenibles que se pueden usar en la construcción, como por ejemplo la madera o el corcho. ¿Cuál cree que destacará en el futuro y por qué? Entonces, yo si tuviera que escoger un material de futuro, es un material de proximidad, sobre todo para nosotros. Si tuviera que escoger un material de futuro, diría, sin duda, la madera y sus derivados. Si vivimos en el desierto, si vivimos en el Sáhara y somos pueblo saharaui, no tendría sentido a lo mejor que hiciésemos cosas con madera. Deberíamos hacerlas, pues a lo mejor con barro o barro cocido, ¿no? O incluso con telas, que es como lo hacen ellos, ¿no? Que permite mantener fresco, ventilar, ¿no? Pero aquí, sin duda, la madera. La tenemos alrededor, podéis verla siempre. Es un producto de proximidad, ecológico, coste energético muy bajo, es buen aislante, buenas características resistentes, estructurales, es perfecto. Como ya he dicho anteriormente, cada vez hay más casas sostenibles y cada año se mejoran los procesos de fabricación. ¿Cómo cree que serán las casas en el futuro? Los procesos de la construcción no cambiaron tanto en los últimos siglos incluso. Seguimos con algunas sinergias que nos llevan a construir viviendas diferentes, pero no tan diferentes a las que se hacían. No sé cómo van a ser las casas del futuro. Espero, de verdad, que sean realmente sostenibles, que lleguemos a que la mayor parte de las edificaciones en las que vivimos no consuman nada de energía, sean capaces de mantenerse calientes y de producir lo que necesitan ellas mismas. Deben utilizarse materiales de proximidad, y el objetivo debería ser que todas las viviendas de aquí a un futuro no muy lejano, que todas las viviendas pudieran ser autosuficientes, que produzcan la misma energía que consumen. Eso sería fantástico, porque la mayor parte de la energía que se consume es energía doméstica, se consume en las viviendas.